Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta hora de la noche de hoy jueves, 1 de julio del año 2021. Estamos en este espacio Tiempos del Porvenir y estamos haciendo un estudio sistemático del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, un libro de revelación y un libro profético. Es una de las últimas profecías que se quedan plasmadas en la Biblia y que el Señor quiere que su iglesia, usted y yo, discernamos los tiempos, las sazones en el ámbito espiritual, todo lo que está sucediendo en nuestro mundo. Así que quiero animarle para que juntos miremos nuestras Biblias en Reina Valera, si tiene o tiene otras versiones. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer todo el capítulo, se hace pertinente leerlo todo. Vamos a leerlo todo, son 18 versículos de este capítulo 13 de Apocalipsis capítulo 1. Dice de la siguiente manera, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Capítulo 13, verso 4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno va en cautividad, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Una vez más, buenas noches para todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta hora de la noche del jueves 1 de julio a este encuentro acostumbrado de los jueves, Tiempos del Porvenir. Apocalipsis capítulo 13. Bien, estamos en este marco de Apocalipsis capítulo 13 y estamos viendo algunos eventos muy interesantes. Lo primero que se nos nombra aquí en este capítulo 13, pues es haciendo referencia a 2 bestias. Es lo principal que encontramos ahí. 2 bestias. Una se habla de la que sube del mar, que está en el versículo 1 al versículo 10, y hace referencia al anticristo, aunque recuerde que en Apocalipsis
usted no va a encontrar la palabra anticristo por ningún lado. Allá simplemente se conoce como la bestia, pero por sus características ya la descubrimos. Ahora, del versículo 11 al versículo 18 se nos habla de una segunda bestia. La primera dice que sube del mar, la segunda dice que sube de la tierra. Y está entre el versículo 11 al versículo 18 y se conoce como el falso profeta. Es decir, nos hemos detenido ya a estudiar algunas características de esta segunda bestia que está entre el versículo 11 al versículo 18. Recordemos algunas rápidamente, así de ellas que hablamos la semana pasada. La identidad de esa segunda bestia. Es decir, la primera bestia surge del mar va a ser ayudada por una segunda bestia y viene con una comisión o una misión diabólica, y esta bestia, la primera, irá a ser ayudada por la segunda, que subirá de la tierra, como bien lo dijimos hace un momento. Ahora, se habla de la Trinidad diabólica o el triunvirato satánico o el trino satánico, como bien lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, y pues tiene que ver, por lo tanto, con la aparición de esta última bestia. Se completa esa Trinidad diabólica, es decir, se completa el triunvirato de iniquidad o de pecado o diabólico o satánico, conformado por, primero, Satanás, que se conoce como el dragón, la bestia que surge del mar, que es el anticristo, y el falso profeta, que es la bestia que sube de la tierra. ¿Sí nota? Ahí hay tres personajes que son los que van a estar durante el periodo de la gran tribulación, pues tomando el control de este mundo. Ahora, hablamos también de la hipocresía de esta segunda bestia. ¿Por qué de hipocresía? Porque Juan observa que aunque tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, sin embargo, se dice en el versículo 11 que hablaba como dragón. Seguramente esto quiere decir que intentará imitar al Cordero de Dios, porque tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y al único que se le conoce como el Cordero de Dios en Apocalipsis, pues es a Jesucristo. Sin embargo, aquí se está hablando de que ésta tenía dos cuernos como un cordero, pero que hablaba como dragón. Así que tratará de imitar a Cristo, y recordemos esto, que ya hemos hablado de que este triunvirato, su función es definitivamente imitar siempre al Señor, imitar a la Trinidad que nosotros conocemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos se van a encargar de alguna manera de tratar de imitar, pero sin ningún objetivo, es decir, nunca lo irán a lograr. Así que aquí se habla de este falso profeta que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que sin embargo habla como dragón. Seguramente quiere decir que tratará de imitar a Cristo específicamente, pero en la dureza y en la maldad de sus palabras se percibe que definitivamente su origen es diabólico o satánico. Ahora, también vemos la fuente de autoridad, porque dice que se le dio autoridad, que a esta bestia se le dio una autoridad. ¿Y de dónde viene esa autoridad que se le da a la segunda bestia? Pues ya también recordemos la progresión que se hizo la semana pasada, que hicimos de este triunvirato. Hablamos que Satanás o el dragón recibe o actúa bajo la autoridad del mismo Dios. Es decir, Satanás no actúa sin el permiso de Dios. Eso es muy interesante. Es decir, Dios mismo le da autoridad, una autoridad limitada por un corto periodo de tiempo a Satanás. Y Satanás, a su vez, mire, recordémoslo en el texto que lo tengo aquí en la mano, primera de Juan 5:19, dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero, ¿quién? El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, está hablando de que todo el mundo está bajo su control. Es decir, todo el mundo está bajo su autoridad, sin embargo es una autoridad limitada. Entonces algunos dicen: no, Dios es el que tiene el control de todo el mundo. Sí, tiene el control, pero no está reinando sobre el mundo, porque si ahorita estuviera reinando Cristo en el mundo, pues hermano, la situación sería diferente. No habría maldad, no habría pecado, todo sería color de rosa, no habría enfermedad, no habría muerte, porque estaría reinando Cristo. Pero ahorita el que está reinando es el príncipe de este mundo, como lo dice primera de Juan. El mundo entero está bajo el maligno, bajo una autoridad con una autoridad limitada que Dios mismo le ha dado. Ahora, el dragón o Satanás, pues a su vez da de su autoridad allí
a la segunda bestia, es decir, o mejor, Satanás da autoridad, perdón, primeramente al anticristo o a la primera bestia que sube del agua, que sube del mar. Dice en el versículo 2, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón, es decir, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Sí nota? ¿De quién está hablando? De Satanás dándole autoridad al anticristo o a la primera bestia. Y el anticristo o la primera bestia, a su vez, delega o da autoridad o parte de su autoridad a la segunda bestia, que es el falso profeta. Dice ahí en el versículo 12, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, hablando de la segunda bestia, dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces mire que aquí vemos la fuente de autoridad de ese falso profeta. Entonces sí ve que vimos una progresión allí. Ahora también tenemos que este falso profeta tiene una misión. Una misión aquí, viene a cumplir una misión aquí en la tierra. ¿Y cuál será esa misión? Pues recordemos que el falso profeta no tratará de hacer creer a los hombres o a los seres humanos de que no hay Dios. Por un lado, a pesar de que se habla de falso profeta, porque ¿quién era un profeta en el Antiguo Testamento? Pues un profeta era alguien que estaba puesto por Dios mismo, que traía un mensaje de parte de Dios para el pueblo. La función de los profetas era denunciar, la función de los profetas era hacer volver la gente a la palabra, la función de los profetas era exhortar, la función de los profetas era denunciar la injusticia que había dentro del pueblo, la función de los profetas era traer un mensaje de parte de Dios para el pueblo. Algunas veces los mensajes eran de exhortación o de invitación a que se volvieran a él. Entonces, desde este punto de vista, podemos ver que aquí este falso profeta en su misión no es traer una nueva religión, no trae un mensaje de parte de Dios, tampoco viene a decirle a la gente que Dios no existe, es decir, no viene a desvirtuar la existencia de Dios, sino que empleará todos sus recursos para convencer a los hombres de que la autoridad final de este mundo descansa sobre la bestia, es decir, a fin de que todos le adoren. Ya habíamos hablado de que esta segunda bestia era un agente de propaganda hacia la primera. Su función es precisamente esa, buscar que todo el mundo adore a la primera bestia. Dice el verso 12, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Sí nota? Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que uno de los argumentos principales aquí usados por el falso profeta será mejor recordarle a los seres humanos que la primera bestia había sido herida. Tal vez se cree que es un atentado que va a sufrir el anticristo, tal vez un carro bomba, tal vez va a sufrir algún atentado con arma de fuego. No sé, no sabemos, no podríamos descifrar cómo irá a ser herida, pero lo que sí sabemos es que ese anticristo o el anticristo va a sufrir un atentado. Así que cuando habla de que sufre ese atentado, sin embargo, no muere. Sin embargo, queda en riesgo de muerte, pero milagrosamente, es sanado. Entonces eso hace que la gente crezca más en su credulidad hacia él. Es decir, los que no habían creído, si había existido alguna duda de que él era el anticristo, de que él era el hombre que había venido a salvar esta humanidad, pues no quedaba la menor duda, y tal vez muchos también iban a correr tras de él, a seguirle a él. Entonces, y la función, quien se va a encargar de esa misión, de hacer que la gente adore a esa primera bestia, pues va a ser la segunda bestia, es decir, el falso profeta. Ella se va a encargar de decirle a la gente, oiga, mírenlo, hubo un milagro, recuerden cómo milagrosamente fue sanado, mire cómo milagrosamente el hombre salió avante de ese atentado. Así que esa será su misión, recordar a todos que la herida mortal de la bestia había sido sanada de una manera milagrosa, y de esta manera intentará que del mismo modo, es decir, todos le adoren
y inclinen su mirada hacia ella, así como una imitación, también de la misma manera, hablando de la resurrección de Cristo. Es decir, de esta manera intentará que del mismo modo que los creyentes adoran a Cristo por su muerte y por su resurrección, así la gente de ese entonces ahora adoren a la bestia porque había sido sanada de una manera milagrosa. ¿Sí nota? Siempre el triunvirato tratará de imitar a Cristo, tratará de imitar el Espíritu Santo, tratará de imitar al Señor, tratará de imitar la Trinidad. Siempre es su función. En muchos aspectos vamos a identificar el triunvirato tratando de imitar al Señor con todas las cosas que Él hizo. Y en este caso, pues va a tratar de imitar su muerte y su resurrección. Y buscará a la bestia, la segunda, que todo el mundo adore a esa primera bestia. En esto también imitará la labor del Espíritu Santo. Recuerde que el dragón, su función prácticamente será la de imitar al Padre. El anticristo, su función será la de imitar a Cristo, y el falso profeta, su función será la de imitar allí al Espíritu Santo. ¿Sí nota? Ahí está el triunvirato de satánico, diabólico, tan sencillamente tratando de imitar la función de la Trinidad. Así que tratará de imitar al Espíritu Santo, quien no se glorifica a sí mismo. Recordemos que el Espíritu Santo no vino a buscar gloria para sí mismo. El falso profeta también tratará de no buscar gloria para sí mismo, sino que así como el Espíritu Santo glorifica a Cristo, muestra a Cristo, revela a Cristo, pues el falso profeta también tratará de imitar al Espíritu Santo, buscando que la gente glorifique allí al falso profeta o al anticristo. Si nota, es igual. Miremos el texto que nos da luz, donde habla de que el Espíritu Santo no estaba buscando gloria para sí mismo. Eso está en Juan 16:13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, y Él me glorificará. Estas son palabras de Jesús mismo. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Estas son palabras de Jesús mismo allá en el aposento alto, cuando está con sus discípulos allá en ese evento que nos presenta Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, en esos eventos donde Jesús da algunas indicaciones. Aquí les está dando algunas indicaciones acerca del Espíritu Santo, y el Señor les está diciendo a sus apóstoles allí: Él me glorificará, Él testificará de mí, Él tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces, así como el Espíritu Santo viene a testificar de Cristo, pues el falso profeta, su función será también testificar y mostrar al mundo, al anticristo, para que todo el mundo lo adore. Así que, como parte de su programa, digámoslo así, propagandístico, que hace el falso profeta, dice el versículo 13, también hace grandes señales. Oh, vean eso. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Debemos tener especial cuidado con esto. ¿Se acuerda que hablábamos la semana pasada de que es un imitador también de las señales que hizo Elías, que hizo descender fuego del cielo? Pues el falso profeta también delante de todos va a hacer descender fuego del cielo. También va a hacer grandes señales, dice el versículo 13 del capítulo 13, dice: también hace grandes señales. No dice que señales corticas, no está orando por los enfermos para que se sanen de gripa, no, está haciendo señales que la gente va a quedar asombrada, que la gente va a decir: oiga, como en la antigüedad, como el profeta Elías, ese también está haciendo descender fuego del cielo. Qué tremendo. Dice que hará grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces, aquí hay que hacer una claridad y tenemos que tener especial cuidado, porque del mismo modo que los hechiceros del faraón imitaron los milagros de Moisés, el profeta también hará descender fuego, el falso profeta también hará descender fuego del cielo, como hizo el profeta Elías. También va a ser imitador de todos los milagros, de todas las señales que hicieron los antiguos allá en
que quedaron descansando en la palabra del Señor. Y este es el caso concreto del falso profeta, definitivamente, puesto que su fin es llevar a las personas a la adoración de la imagen de la bestia. Dice el versículo 14, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Miren eso, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido. Oigan eso, ¿se acuerdan de la autoridad permisiva o de la autoridad delegada? Es decir, se le dio una autoridad y hace señales, dice, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Oigan esto, ahora el falso profeta va a hacer que la gente haga una imagen del anticristo para que todos lo adoren. Dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, es decir, a la primera, que tiene la herida de espada y vivió. Y aquí vemos que el falso profeta promueve la creación de una imagen de la bestia con el fin de que todos la adoren. Esto nos recuerda también, recordemos lo que la semana pasada hablamos también un poquito de esto, nos recuerda la construcción de la imagen que hizo Nabucodonosor, quien se llevó cautivo al pueblo de Israel a Babilonia. Él hizo una imagen, ¿se acuerda de Daniel? Que hizo una imagen, que Nabucodonosor hizo una imagen de oro y buscó que todo el mundo la adorara, que Daniel con sus amigos dijeron, no señor, nosotros no la vamos a adorar, y lo echaron al foso de los leones por ese acontecimiento. Pues bueno, usted lo puede encontrar allá en Daniel. Sin embargo, recordemos que Nabucodonosor levanta una imagen y busca que todos lo adoren, y su exigencia era que precisamente que le adoraran. Y es interesante resaltar acá, porque estoy tocando este tema de Nabucodonosor y la imagen que él levantó para que todos la adoraran, porque vamos a resaltar algo, que el periodo que conocemos aquí como el periodo los tiempos de los gentiles, comenzó precisamente con la adoración obligada de la imagen que levantó el rey Nabucodonosor y la sucesión de los reinos descritos por Daniel a partir del capítulo 7, 8, 9, que estaba hablando Daniel de esa sucesión de reinos que va a hablar allí, hasta el tiempo de la creación de la imagen de la primera bestia, es decir, del falso profeta, de la imagen que va a ser del anticristo, para que todos le adoren. Y esto concluirá definitivamente con el reinado milenial establecido por Jesucristo una vez y definitivo. Entonces, ese periodo se conoce como el periodo de los gentiles, los tiempos de los gentiles. Es decir, desde que Nabucodonosor toma en cautiverio al pueblo de Israel, se lo lleva cautivo para Babilonia, pasa por todo este tránsito y culminará con el reinado de Cristo en su reino definitivo. Pero lo que resalta aquí es que así como Nabucodonosor levantó una estatua para que todo el mundo obligadamente la adoraran, mire que también el falso profeta va a levantar una imagen del anticristo para que también todo el mundo obligados también le adoren. Qué tremendo, eso no es coincidencia. Y pues eso va dando a entender de que en los reinos descritos por Daniel, el primer reino descrito por Daniel, que está dentro del marco de los tiempos de los gentiles, pues el primer rey es Nabucodonosor. Pero va a culminar con el último, que será el anticristo. Mire que ese es el periodo que se conoce como los tiempos de los gentiles. Así que en la sucesión de los reinos descritos por Daniel, hasta el tiempo de la creación de la imagen de esa primera bestia, es decir, del anticristo, por la segunda, que es el falso profeta, entonces eso concluye con la victoria final de Jesucristo, ya lo dije, con su reino milenial. Pero quisiera que habláramos un poquito, nos detuviéramos un poquito, se hace pertinente, lo veo pertinente, que nos detengamos un poquito y hablemos de eso, de los tiempos de los gentiles. Bueno, entonces Lucas 21:24, el Señor dice lo siguiente en sus propias palabras, dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones,
y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Sí nota lo que dice Lucas? Jesús habla aquí de eventos futuros, incluyendo aquí la destrucción de Jerusalén y incluye aquí también su regreso. Dice que Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues los gentiles son gente que no son judía. Usted y yo, por ejemplo, somos gentiles porque por nuestras venas, por lo menos, si al menos que haya un judío que me esté escuchando al otro lado, pero si somos latinos, pues por nuestras venas no está corriendo sangre judía, corre sangre latina. Entonces, en ese marco, hacemos parte de esas naciones gentiles. Así que dice que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Una frase similar también la encontramos en Romanos. En Romanos capítulo 11, versículo 25 dice: ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, ¿nos dice la Biblia algo de lo que signifique la frase tiempos de los gentiles? ¿Será que la Biblia nos habla de eso? Pues el Antiguo Testamento no contiene exactamente esta frase. En el Antiguo Testamento usted no va a encontrar la frase los tiempos de los gentiles, aunque hay referencias que parecen coincidir. Miremos una de ellas en Ezequiel 33. Ezequiel 33. Vaya tomando nota de los textos. Ezequiel 33 dice: porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. ¿Sí nota? No dice propiamente tiempo de los gentiles, pero nos está hablando cerca está el día de Jehová. Aquí apunta a día de castigo de las naciones, porque dice cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones. Entonces apunta a eso en relación con el día del Señor. La serie de visiones de Daniel, hay una serie de visiones de Daniel que ya le dije a usted. Ya le dije en los capítulos 7, 8, que usted las puede leer completo. Es una tarea que también le puedo dejar allí para que usted lea allí. En esa serie de visiones tiene que ver con las potencias mundiales gentiles. Precisamente nos habla de eso. Y su papel en el plan de Dios en esta tierra. La imagen de Nabucodonosor, que era en oro, plata, bronce, hierro y barro cocido. ¿Recuerdan del sueño de Nabucodonosor? ¿Recuerda la tarea que le dejé hace 8 días? Que le dije, léase capítulo 2 de Daniel 31 y 40 al 45. Pues ahí usted encontrará una imagen de un sueño que tuvo Nabucodonosor y vio que había una imagen que estaba conformada por oro, plata, bronce, hierro, barro cocido. Y nadie le podía describir ese sueño. Iba a matar a los adivinos. Pero alguien le dijo, no, por ahí hay un muchacho, y llamaron a Daniel. Y Daniel dice, voy a interpretar lo que el Señor me diga que le interprete. Y Daniel le da la interpretación de ese sueño. Pues está hablando precisamente de naciones gentiles que están dentro del plan de Dios y serán naciones o potencias que definitivamente gobernarían sobre este mundo. Representa sucesivos reinos gentiles que dominarán hasta que Cristo, óigame bien, hasta que Cristo regrese y establezca su reino definitivo. Aquí quiero hacer un paréntesis y me voy a meter en problemas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, Señor, levanta nuestro país, un gobierno cristiano, un gobierno que sea cristiano. Pues hermano querido, si se levantara un gobierno que llegara a ser cristiano, cuando llegue allá se va a corromper. Porque hermano, la palabra no puede ser desmentida. El Señor dice que habrá un dominio gentil en todas las naciones. Es necesario, hermano, el Señor va a permitir que se levanten gobernantes que nos van a hacer la vida cuadritos. Y eso será hasta el día en que el Señor regrese. Porque entonces si hubiesen gobiernos definitivamente que
cumplieran los requisitos de lo que la gente quiere, pues cuando apareciera el anticristo, pues nadie le miraría, nadie le pondría cuidado, porque definitivamente con su mensaje mentiroso que trae de hablar de paz, de justicia social, de igualdad para todos, de bienestar económico, de todo eso que la gente quiere y anhela y busca desesperadamente, pues entonces, si ya lo estuviéramos viviendo, pues entonces cuando este personaje aparezca, nadie le pondría cuidado. Las naciones de la tierra que tienen que estar apretadas. Las naciones de la tierra tienen que estar en un momento definitivo de presión, de alta presión, para que cuando aparezca este personaje puedan decir la gente, por fin apareció alguien que nos trae solución a todos los problemas. Así que Daniel habla de esa sucesión de reinos, pero también él habla de la sucesión, o habla más bien de la visión de las cuatro bestias que están en el capítulo 7 de Daniel. Le voy a dejar tarea, léalo todo. Simplemente le voy a leer algunos versículos para hacer notar algo que quiero hacer notar acá. Pero en Daniel capítulo 7 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus águilas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy fuerte de todas las bestias, muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí Daniel habla de cuatro reyes o naciones que dominarán por un tiempo hasta que Cristo venga a gobernar para siempre. De eso está hablando Daniel. Y en la visión de Daniel, más adelante en el capítulo 8, acerca del carnero y el macho cabrío, allí nos da un poquito más de detalles, un poquito de más luz acerca de estos gobernantes gentiles y del tiempo que durará su dominio. Permítame leer algunos versículos del capítulo 8 a partir del versículo 16. Dice, y yo oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión espera el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá,
y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Así que en cada uno de estos pasajes, por un tiempo los gentiles tienen dominio sobre el mundo, incluyendo al pueblo judío. Incluyendo al pueblo judío, es decir, el pueblo judío estará también subyugado bajo estos gobiernos gentiles. Sin embargo, Dios finalmente lo someterá por completo y establecerá su propio reino una vez y para siempre. Es decir, al final de la gran tribulación sucederá todo esto. Cada profecía, aquí es interesante notar que culmina con una referencia al reino de Cristo. Así que cuando hablamos de los tiempos de los gobernantes gentiles, serán todos los años entre el imperio babilónico, oígame bien, lo voy a repetir, entre el imperio babilónico de Nabucodonosor y el glorioso retorno de Cristo para establecer su reino definitivo. Todo ese periodo se conoce como el periodo del tiempo, los tiempos de los gentiles. Así que cuando examinamos, o mejor, podríamos decir que ahora en este tiempo, estamos viviendo durante esos tiempos de los gentiles. Estamos en ese periodo, porque viene desde el año 588 antes de Cristo hasta cuando Cristo venga a establecer su reino. Así que en ese marco de tiempo estamos viviendo en los tiempos de los gentiles, es decir, en la época del dominio del gobierno gentil. Así que cuando examinamos el libro de Apocalipsis, encontramos referencias similares a la época del dominio gentil que termina con el regreso de Cristo. Leamos por acá, por ejemplo, Apocalipsis 11:2, que ya lo vimos. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuál será la ciudad santa? Jerusalén, 42 meses, es decir, en la segunda mitad del periodo de la gran tribulación, 3 años y medio. Así que Juan indica que Jerusalén estará bajo el dominio gentil. Aunque el templo haya, miren esto, aunque el templo haya sido restaurado, porque recuerde que una de las cosas que va a hacer el anticristo cuando aparezca en escena es que va a permitir que el templo de Jerusalén se vuelva a edificar y que vuelvan los sacrificios y que vuelva toda esta gente allí, toda esta gente va a decir, ay, aleluya, gloria a Dios, qué bueno es el personaje, pero a los 3 años y medio le va a voltear la arepa o la torta, como decimos, y va a mostrar las uñas, va a sacar las uñas allí este personaje. Así que, aunque el templo haya sido restaurado, Juan nos indica que Jerusalén estará bajo el dominio gentil, aunque el templo haya sido restaurado. El Señor definitivamente destruirá los ejércitos de la bestia, justo antes de que se inicie el reino milenario de Cristo. Él los va a destruir. El mismo Señor se va a encargar de eso. ¿Dónde lo encontramos? En Apocalipsis 19, versículo 17 al versículo 19 dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí nos va a hablar de la guerra que se conoce como la guerra del Armagedón, cuando el Señor mismo se va a encargar de destruir todos estos reinos gentiles, corruptos, injustos, como lo querramos llamar, pero el Señor se va a encargar de destruirlos y el mismo Señor va a establecer su reino milenial. No sin antes haber arrojado al abismo allí a Satanás y por 1000 años y al falso profeta y al anticristo al lago de fuego una vez y por todas. Cuando lleguemos al capítulo 19 lo explicaremos en más detalle. Así que si miramos de nuevo Lucas 21:24, vemos que Jesús menciona una época en la que Jerusalén
está bajo el dominio gentil o la autoridad gentil. Lucas 21:24 dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, es decir, hasta que Cristo venga a establecer su reino milenial. Qué tremendo eso. La conquista de Jerusalén por parte de Nabucodonosor en el año 588 aproximadamente antes de Cristo. Comenzó ese periodo, el periodo de los gentiles, y ya ha continuado hasta el presente. ¿Cómo sí que hasta el presente? Ya lo dije hace un momento, pero ratifiquémoslo con la palabra del Señor. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que este texto nos da una pista del propósito de Dios en los tiempos de los gentiles. Es decir, la difusión del evangelio por todo el mundo, la organización e invenciones de poderes mundiales paganos ha ayudado de alguna manera a la evangelización del mundo. ¡Qué tremendo! Por ejemplo, pongámonos un ejemplo. En el primer siglo, cuando empezó la iglesia naciente, ¿sabía usted que, por ejemplo, esto permitió que a muchas personas en tierras lejanas escuchar el evangelio? Porque fue el uso generalizado, por ejemplo, el uso generalizado de la palabra del Señor en el idioma griego, que era uno de los idiomas prácticamente, o el idioma de los romanos, y que los romanos, sin querer queriendo, empezaron a abrir caminos, carreteras. Es más, con la famosa Pax Romana, con X, no paz con Z, sino con X, que era una paz con Z, de alguna manera impuesta. Es decir, o se portan bien o se portan bien. Entonces, la paz romana hacía que el imperio romano, cualquiera que se levantara a impartir o a fomentar desorden, pues definitivamente podría morir, inclusive crucificado. Era una paz impuesta, una paz a la fuerza. Pero mire que eso trajo beneficio. ¿Por qué trajo beneficio? Porque por el mar Mediterráneo pululaban todo lo que se conoce como la piratería marítima. Es decir, esos hombres con garfio, con parche en el ojo, con bastón de palo, pues hermano, fueron reales. Había piratería marítima, eran ladrones que asaltaban los barcos. Y con la paz romana, pues se exterminó toda esa piratería. Y pónganle cuidado lo que sucedió. Esto produjo que el apóstol Pablo, cuando empezara a establecer sus viajes misioneros, pudiera marchar, pudiera navegar en completa paz, en completa calma, sin el temor de ser atracado y llegar a sus destinos donde Pablo determinó. Así que estos gobiernos gentiles, de alguna manera, sin querer queriendo, han ayudado de alguna manera para que el propósito de Dios se cumpla, de predicar el evangelio. Es decir, todo esto, las tecnologías, todo esto que vemos nosotros, las redes sociales, todo esto que se han inventado los gobiernos paganos, de alguna manera nos ha beneficiado a nosotros para predicar el evangelio. Dios tiene todo bajo control, mi querido. Dios sabe lo que está haciendo. A Él no se le ha salido el mundo de sus manos. El problema es que a veces nosotros somos los que no somos insensibles y no alcanzamos a percibir. Por eso el Señor dijo, velad, vigilar, miren, observen, denle lectura a su mundo y pónganse a orar. ¿Para qué? ¿Para que el mundo cambie? No, por ustedes mismos, para que su fe no mengue, es lo que está queriendo decir el Señor. Así que eso hace cuando se habla de que el endurecimiento en parte del pueblo de Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ese texto nos da esa pista de que el propósito de Dios en los tiempos de los gentiles, la difusión difusión del evangelio por todo el mundo, la organización de invenciones y poderes mundiales paganos han ayudado a la evangelización de todo el mundo. Por ejemplo, en el primer siglo ya lo dijimos, en el primer siglo permitió que muchas personas en la iglesia naciente pudieran ir a otros lugares a predicar el evangelio por las carreteras, por los caminos pavimentados que crearon o que fabricaron el mismo imperio romano. Así que
Un tema de Romanos 11 es que cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, se vieron temporalmente aislados. Leas ese capítulo 11 donde se habla del injerto, allá en el capítulo 11 de Romanos. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, se vieron temporalmente aislados de las bendiciones de una relación con Dios. Y como resultado de eso, pues el evangelio fue entregado a los gentiles, quienes lo recibieron con mucho gusto. Pablo fue el precursor, Pablo fue el que el Señor escogió para que se cumpliera aquella comisión que dio en Romanos, en Hechos 1:8, cuando dijo: y me recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Allí está nada más y nada menos que el apóstol Juan y el apóstol Pedro predicando el evangelio, y en Judea, y en Judea y en Samaria. A Samaria fue por allá otro de los hombres, Felipe, y hasta lo último de la tierra. ¿Quién fue hasta lo último de la tierra? Pues el apóstol Pablo. El evangelio se extendió llegando hasta Europa, América, y hoy lo tenemos nosotros aquí en buena hora, dándole gloria al Señor por esos hombres de la antigüedad que dieron sus vidas por la causa del evangelio. ¡Qué bendición, mi querido! Así que el evangelio fue entregado a los gentiles, ellos lo reciben con mucho gusto, y este endurecimiento parcial de la nación de Israel no impide que los judíos se salven definitivamente o individualmente, pero sí impide que la nación acepte a Cristo como el Mesías, hasta que se completen los planes de Dios, hasta que se cumplan los propósitos de Dios. Hay judíos que inclusive declaran y determinan de que Cristo es enemigo de ellos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la colonia judía y yo escuchaba de ellos decir eso. El enemigo de los judíos se llama Jesucristo, decían abiertamente. Entonces, ese endurecimiento será parcial. Será parcial porque cuando llegue el momento, Dios mismo restaurará a toda la nación y volverán a tener fe en Él. Una vez más volverán a creer en Él, dando fin así al tiempo o a los tiempos de los gentiles. Isaías 17, mire lo que dice Isaías 17:7, dice: en aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Isaías 62:11-12 dice: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, Jerusalén: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra, y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. ¿De quién está haciendo alusión? De Israel. Y en el Nuevo Testamento tenemos en Romanos 11:26 que dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Si nota, puede que Israel ahora esté endurecida, puede que estén endurecidos, mis queridos. Por eso se hace necesario que Israel vuelva a su tierra. Ellos tienen que volver a su tierra porque el Señor los tiene que purificar. Y el elemento, el jabón de lavadores para purificar a Israel se llama la gran tribulación. Ellos van a tener que pasar por eso, para ser lavados, purificados, y ya cuando estén del cuello, entonces aparecerá el Mesías y habrá de decir: ahora sí, nosotros tanto que lo habíamos rechazado. Es decir, el Señor aparecerá y salvará a Israel definitivamente. Volverán a mirar al Mesías y lo aceptarán. Qué tremendo eso. Y es una promesa que está el Señor, y lo profetizó el mismo Isaías, y lo habló también Romanos, de que el Señor mismo vendrá a traerle salvación a la hija de Sión, a Israel. Y entonces, cuando todo eso se complete, entonces allí las naciones gentiles como usted y como yo, también estaremos con ellos allí, reinando una vez y por todas en ese periodo llamado el milenio. Así que eso se dará al final de la gran tribulación. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Quería explicar un poquito acerca de eso, que sin esa expresión, los tiempos de los gentiles,
para poder entender un poquito que son todos los periodos de tiempo de gobiernos que han existido a lo largo de la historia, desde Nabucodonosor hasta el falso, hasta el anticristo. De todos los gobiernos que han existido en el mundo, desde Nabucodonosor hasta el anticristo, se conoce como el periodo o los tiempos de los gentiles. Y culminará cuando Cristo venga una vez y por todas y establezca, derrote todos esos gobiernos gentiles y venga y establezca su reino milenial. ¿Y allá con quién va a venir? Con su iglesia, porque la iglesia será arrebatada, la iglesia será raptada antes de que todo esto suceda. Pero mi querido, una exhortación amorosa: debemos estar preparados. Preparados no solamente para partir con Cristo, preparados no solamente para irnos en el rapto, deberíamos estar aún preparados para si aún nos tocara vivir la gran tribulación. Alguien dijo muy cierto: ¿será que la iglesia de hoy está preparada? Si tuviera que pasar por la gran tribulación, ¿la iglesia del Señor estaría preparada? ¿Estaríamos dispuestos a pasar, a sufrir, a dar la vida por la causa de Cristo, como le va a suceder a todos aquellos hermanos que se van a convertir durante ese periodo de la gran tribulación? Y de eso voy a hablar la semana entrante. De eso vamos a hablar la semana entrante. Y la tarea sigue en pie: leer capítulo 2 de Daniel, los versículos que le dije que le di. Daniel 2, 31, 45. Hoy no lo expliqué porque quise explicar un poquito todo ese tema de los tiempos de los gentiles, que tiene que ver con todos los gobiernos paganos que han existido desde Nabucodonosor y que culminará con el último gobierno gentil, que será el gobierno del anticristo. Y cuando Cristo venga, establecerá o determinará o quitará, vencerá sobre esos reinos y tomará un reino ya no gentil, sino un reino teocrático. Un reino teocrático, es decir, será Cristo quien vendrá a establecer su reino milenial una vez y por todas. ¡Qué tremendo! Así que Dios nos ayude. La invitación es a estar preparados, bien sea para irnos con Cristo si Cristo no viene antes, o para irnos con Él si Él viene y estamos vivos, o tercero, si nos llegásemos a quedar, o si de pronto tuviéramos que vivir, si a Dios le placiera, Él es soberano. Y si a Dios le placiera, imagínense, si a Dios le placiera pasar su iglesia por la gran tribulación, ¿dejaríamos de seguir a Cristo? ¿Dejaríamos de seguir a Cristo? Hay una promesa, que Cristo vendrá por su iglesia, le caleo, a sacarla fuera de este mundo. Pero si a Él le placiera no sacarla, si a Él le placiera en su soberanía permitir que la iglesia también tenga que pasar por la gran tribulación para que también tenga que ser purificada junto con el pueblo de Israel, ¿estaríamos preparados? Esa es la pregunta que yo quiero hacer. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, que Dios nos ayude, mis queridos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos. Por eso Apocalipsis significa eso: revelación, quitar el velo, correr la cubierta se llama. Correr la cubierta para poder mirar lo que tú nos quieres mostrar. Gracias, bendito Señor, Dios de la gloria, porque tenemos una esperanza gloriosa de que un día tú vendrás por tu iglesia. Pero también, Señor, queremos reflexionar, bendito Señor, hasta dónde estamos preparados, Señor, si a ti te placiera, Señor, sencillamente pasarnos por la gran tribulación. Si a ti te placiera, bendito Señor, Dios de la gloria, Señor, dejarnos aquí en esta tierra y para tener que vivir todos esos tiempos que se van a vivir durante ese periodo. Señor, Dios de la gloria, ayúdanos a estar preparados para cualquiera que sea el fin que se determine. Señor, nosotros como cristianos decimos: ay, menos mal que yo no voy a pasar por eso, menos mal que eso es para los que se van a quedar, menos mal que yo sí voy para el cielo, menos mal que yo sí soy la cuarta persona de la Trinidad. Y a veces nos volvemos hasta arrogantes con esa corriente de pensamiento. Pero, Señor, ¿qué tal si a ti te placiera, bendito Señor, pasarnos por ese periodo, pasarnos por ese jabón de lavadores, pasarnos por ese molino por donde va a pasar Israel? ¿Qué tal si a ti te placiera también junto con ellos pasarnos a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia? Señor de la gloria, ayúdanos cada día a reflexionar en esa gran verdad y a estar preparados, Señor, cual sea tu determinación, cualquiera que sea el fin que tú determines, bendito Señor.
Padre, te doy gracias. Yo te alabo y te bendigo, bendito Señor. Y oro, Señor Dios de la gloria, por esta sociedad, por este mundo, bendito Señor, que está, Padre amado, desamparado, que está desorientado. Por este mundo, bendito Señor Dios de la gloria, que está, Señor Dios de la gloria, Señor, descompuesto por el pecado. Por esta sociedad que está, bendito Señor Dios de la gloria, desanimada, desalentada, desesperanzada, desalentada, desaliñada. Señor de la gloria, oro por esta humanidad. Señor Dios de la gloria, Padre amado, ayúdanos como pueblo de Dios a ser los heraldos, Padre amado, de compartirle a la gente, de hablarle a la gente, bendito Señor, de todos estos eventos. Si tú nos has permitido estudiar por más de un año, que ya llevamos con Apocalipsis, bendito Señor, no es para que nos volvamos, bendito Señor, intelectuales acerca de temas escatológicos y todo ese tema, no. Nos estás explicando, nos estás mostrando esto para que lo proclamemos, para que le contemos, para que le digamos al que está ahí al lado nuestro, oiga, sacúdete porque hay una advertencia, pero también hay una esperanza. Ayúdanos, bendito Señor, a hacer lo que corresponda. Señor, ayúdanos, Dios de la gloria, Padre amado, a alertar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, amigos, compañeros, a los que están a nuestro lado, a los que mayor oportunidad tengamos, Señor Dios de la gloria, de volvernos un Jeremías, de volvernos un Isaías, de volvernos un Juan el Bautista, de volvernos como aquellos hombres que proclamaron sin cesar la palabra del Señor, de advertirle a las naciones, bendito Señor, de que venían juicios como Noé. Ayúdanos, bendito Señor, que es la iglesia, somos los heraldos, somos los voceadores de tu palabra, bendito Señor, del Evangelio de Jesucristo, que es el que trae esperanza y salvación para esta humanidad que está, bendito Señor, desamparada, bendito Señor. Tú no vas a usar a nadie más, a tu pueblo, tu iglesia, ni siquiera el pueblo de Israel, bendito Señor, porque el pueblo de Israel, como dice bien en Romanos, bendito Señor, van a ser endurecidos, cada vez se van a endurecer más, bendito Señor, hasta el día que tú regreses. Bendito Señor, la misión es para la iglesia. Somos nosotros, bendito Señor, los que tenemos esta tarea. Ayúdanos, bendito Señor, que cuando tú vengas, como dice en tu palabra, que cuando el Padre venga, cuando el amo venga, halle haciendo al siervo lo que se le encargó. Señor, ayúdanos, Padre. Te damos gracias, te bendecimos y extiende una vez más tu misericordia sobre esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Proclame, replique estos mensajes, mi querido. Replique, dígale, venga lo que nos enseñaron y comparta, mi querido, todo esto. Y a otros también, jálele las orejas a otro y dígale, oiga, pilas, deje de dormir tanto. Y despierte y despabile porque las cosas, el tiempo está cerca. Bien, mis amados, que pasen una buena noche. Dios los bendiga, que descansen. Un abracito para todos. Muchas bendiciones. Chao.